un valor introductorio, ¿no? Nos sirven generalmente para llamar la atención del lector y hacerle saber que después de estos dos puntos se va a introducir algo de importancia, algo de cierto valor dentro del enunciado o dentro de la expresión o de la oración, ¿no? Eso sería como la generalidad. Y son muchas las cosas que se pueden introducir finalmente después de los dos puntos, ¿no? Ya las vamos a ir desarrollando. Entonces yo les pongo por aquí, sería D, el inciso D, dos puntos y hablamos de la generalidad, ¿no? Vamos a poner de manera general, los dos puntos llaman la atención del lector. Así, ¿no? Lo vamos a poner de esta manera. Los dos puntos llaman la atención del lector, haciéndole saber que se introducirá un segmento oracional de importancia, ¿no? O sea, haciéndole saber al lector que con los dos puntos estaremos introduciendo cosas o a algo, ¿no? Específicamente. Ya desde la generalidad vamos a plantear algún aspecto también particular con respecto a los dos puntos, que es algo que de pronto les genera dudas, y esto es si después de los dos puntos vamos a colocar finalmente mayúscula o escribir minúscula, ¿no? Específicamente. Em, ¿Ya estabas en el grupo antes, Flores? No sé si supiste, pero ya les había comentado que como se integraron nuevas personas y el grupo ya estaba lleno por alguna razón, y si ustedes han notado que no se conectan 250 personas, hablo del grupo de Classroom, ¿no? Entonces estuve eliminando a las personas que nunca han entregado una tarea, por ejemplo, y pues estás entre esas personas, por eso te eliminé, pensando en que no estabas activa y que no estás usando la información del grupo, ¿no? Entonces se los comento para todos aquellos que si de pronto se les ocurriera entrar al grupo de Classroom y se dan cuenta de que ya no pueden entrar, es por eso, porque eliminé a varias personas porque ya se había llenado y no somos 250 personas en la clase, ¿no? Entonces por eso estuve eliminando ahí a varias personitas. Entonces los que hagan falta me van pidiendo por ahí que les comparta el código. Sirve también para llevar un control más o menos de pues, quienes realmente usan el grupo, ¿no? Y hacen lo que se supone que tendrían que estar haciendo ahí. Entonces, al final de la clase te lo comparto, Flores. Bueno, entonces, volviendo a esta información que estamos planteando. Esa sería la generalidad. Ah, y les decía, ¿no? Por ahí la idea de, pues ha pasado, ¿no? Por aquí preguntan si se infiltra gente ajena al Soul. Ha pasado. En otros cursos, en otros años, ha pasado que por ahí algunos de ustedes o algunas de ustedes les comparten el código al amigo, a la amiga, al novio, a la novia. A veces hasta de los seminarios, también les comparten los códigos de seminarios para que entren a las clases o a los grupos que se tienen en línea como The Classroom, por ejemplo. Entonces, sí ha sucedido en otras ocasiones. No lo hagan, ¿no? Y la razón por la que se les sugiere que no lo hagan, o sea, de meter a otras personas que no hayan comprado el curso o pagado por el curso, es justo por eso, porque esas personas no pagaron por el curso, ¿no? Y ustedes ya hicieron esa inversión o sus papás ya hicieron esa inversión. Entonces, imagínense, ¿no? Exacto, se crean competencia innecesaria, ¿no? Imagínense que la personita que no pagó el curso les dieron los códigos para las clases de seminarios o les dieron los códigos para los grupos de Classroom donde se les comparte pues información, ejercicios y tal. Imagínense que esa persona sí pasa el examen y el que pagó el curso no lo pasa, ¿no? Puede suceder tal cuestión. Entonces, no compartan esos códigos, no compartan esos links a clases ni nada parecido, porque finalmente es en detrimento de ustedes, ¿no? Termina afectándoles a ustedes en realidad, ¿no? O les puede afectar a ustedes. Entonces, no se la jueguen y no hay que compartir ese tipo de información, ¿vale? Bueno, entonces ya para el final te digo, Flores, te lo comparto. Entonces, lo general o lo normal es que después de los dos puntos escribamos minúscula, ¿no? Eso sería lo habitual. Y en algunos contextos sí podemos escribir mayúscula, pero son casos muy específicos que ahorita vamos a ir desarrollando, que ahorita vamos a ir planteando. Entonces, vamos a poner, normalmente escribimos minúscula después de dos puntos.
ya que estamos continuando con la misma idea, ¿no? U oración. Pero en algunos contextos, vamos a poner, tendremos que escribir mayúscula, ya que introducimos información ajena o diferente a la que antecede, ¿no? En esos casos específicos en los que vamos a escribir mayúscula después de los dos puntos, en todo caso, sería si llegamos a introducir a una cita textual, ¿no? Cuando se trata de citas textuales, cuando se trata de saludos en cartas y documentos. ¿Sí? Sobre todo en esos casos, sobre todo en esos contextos, es cuando vamos a escribir mayúscula después de los dos puntos. De ahí en fuera, lo habitual es que estemos escribiendo minúscula. Entonces, si se dan cuenta, cuando introducimos a una cita textual, después de saludos en cartas y en documentos, pues realmente estamos introduciendo a algo diferente a lo previo, ¿no? A algo, por ejemplo, ajeno, información ajena a quien está escribiendo o al autor. Entonces, se los dejo ahí para que de pronto quienes tengan la duda, porque sí se les genera bastante de si es mayúscula o minúscula, pues va a depender, ¿no? De estos casos específicos y a lo mejor piensen, en todo caso, ¿cuándo sí puedo escribir mayúscula? Pues en estos contextos que ya les puse entre paréntesis, citas textuales, saludos en cartas y documentos, ¿no? Piensen sobre todo en esos casos. Ojo, tampoco significa que absolutamente, por ejemplo, toda cita textual tenga que iniciar en mayúscula, ¿eh? Ya cuando hablemos de las comillas, referimos específicamente a eso, cuando una cita textual puede iniciar con mayúscula, cuando puede iniciar con minúscula, ¿no? Pero eso corresponde ya a otro signo de puntuación. Entonces, esa sería la cuestión con respecto a ello. Eh, de la honorífica buscará ampliar sus sedes, esto debido a la gran demanda dentro de la misma licenciatura, en palabras del lector, afirmó. Ajá, efectivamente, ¿no? Ahí con estos dos puntos en tu ejemplo, Acevedo, estás introduciendo finalmente a una cita textual y habría que checar, ¿no? Habría que checar. Yo, por ejemplo, después de esos dos puntos, introduciendo la cita textual directamente, para ese caso específico, diría que sí es preferible iniciar con mayúscula esa cita, ¿no? Esa cita textual. Entonces, esa sería como la única cuestión que me parecería dudosa con respecto a este enunciado, pero en cuanto al uso de los dos puntos, definitivamente bien, ¿no? Estás introduciendo en ese caso a algo específico, ¿no? Haciéndole saber al lector que introducirás a un segmento importante del texto o de la oración, ¿vale? Entonces, vamos a esos usos específicos justo. Y lo que diremos al respecto de los usos específicos, iniciando con el número uno, es que con estos dos puntos podemos introducir listados explicativos, ¿no? Los vamos a poner. Introducen listados explicativos y pues vamos a poner algunos ejemplos para que podamos identificar estos casos, ¿vale? Les pongo por aquí un par de ejemplitos. Ahí tenemos un ejemplo entonces, ¿no? Ayer me compré dos libros, uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar. Entonces, ojo, vamos a agregar una partecita acá, ¿no? Sobre todo cuando vamos a introducir, por ejemplo, a estos listados explicativos por dos puntos, cuando no existe un elemento relacional, cuando no existe un nexo, ¿no? Específicamente. Entonces, vamos a hablar de esto o lo vamos a agregar por aquí. Entonces, se introducen listados explicativos principalmente si no existe un nexo evidente o elemento relacional entre los segmentos, vamos a decir, ¿vale? Esto se los comento porque de pronto, pues está esta cuestión de que en algún punto
todo lo quieren introducir, o bueno, todo listado o toda explicación la quieren introducir con dos puntitos, ¿no? Pero tampoco se puede en todo contexto, tampoco puedo introducir todo listado por dos puntos. Por eso les planteo ahí como esta especificación, principalmente si no existe un nexo evidente o elemento relacional entre los segmentos, como en este caso, ¿no? Ayer me compré dos libros. Y si yo inicio directamente con uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar, es claro, me parece que faltaría algo, si quitáramos los dos puntos, notaríamos que faltaría algún elemento que me ayude a conectar las dos partes, ¿no? Que me ayude a unir o a conectar estos dos segmentos. Y justo ese es el labor de los dos puntos, ¿vale? Esta sería la cuestión con respecto a esta situación. Sí, se me fue ahí la minúscula, obviamente Carlos será con mayúscula, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo de lo que es correcto. Vamos a poner un ejemplo de lo que sería incorrecto. Ahí tendríamos un ejemplo de lo que estaría mal. Mis aficiones son dos puntos, leer, viajar y andar en bicicleta. ¿Por qué ya no necesito colocar ahí los dos puntos? Porque ese verbo en sí mismo, que es un verbo copulativo, es el verbo ser. ¿Se acuerdan que cuando hemos hablado, cuál es la función del verbo ser? Por eso se llama copulativo, porque une, ¿no? Específicamente, recuerden que el verbo ser, esa es la función, o bueno, el verbo copulativo en general, los verbos que sean copulativos, unen dos partes de la oración, al sujeto y el predicado, y ya es lo que ese ser o ese son específicamente está haciendo de manera concreta. Entonces, para ese contexto, no necesito colocar los dos puntos, ahí sería inadecuado, sería incorrecto, eso lo vamos a poner en rojo, porque esto estaría mal. ¿Por qué? Porque aquí sí existe un nexo evidente o este elemento relacional entre los dos segmentos. Es ese son, ¿no? Específicamente. Y claro, entonces si yo coloco el son y los dos puntos, efectivamente, Navarro es como si estuviera siendo redundante, ¿no? Estoy usando dos elementos que harían la misma cosa, ¿no? Em, si construyéramos la oración de manera diferente, podríamos buscar la manera de que quedara con dos puntos. No podría ser la exacta misma oración, tendríamos que reconstruirla un poquito. Por ejemplo, podríamos decir, tengo dos aficiones, o bueno, tengo varias aficiones, dos puntos, y ahí introducir a las aficiones. Ahí sí quedaría, ¿no? Lo voy a reconstruir en este mismo caso para que veamos de qué manera lo podríamos poner. Tengo varias aficiones. No existe un elemento relacional directo para introducir a las aficiones, ¿no? Por eso tenemos que colocar los dos puntos. Leer, viajar y andar en bicicleta. Ese sería un caso, ¿no? Si lo reconstruyéramos de esta manera, ahí tendríamos una forma adecuada, similar. Obviamente, en derretero no podría ser igual, pero aquí ya sería adecuado usar los dos puntos, ¿vale? Porque no existe este elemento relacional como en el ejemplo de arriba, ese son. Entonces los dos puntos no van después de verbos copulativos. Exacto, no van de muchos verbos, en realidad no van después de verbos, ¿no? Vaya, bajo ciertos contextos, a menos que ese verbo, por ejemplo, esté introduciendo a una cita textual, por ejemplo, a menos que ese verbo esté introduciendo a las palabras de un autor, ¿no? En estos contextos sí puedo colocar dos puntos después de verbos, tampoco voy a generalizarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, es que eso, ¿no? O sea, no les quiero generalizar porque de pronto generalizar cuestiones deja de lado las posibles excepciones. Y cuando ustedes se encuentren con una excepción, si piensan en la generalización, pues se equivocarían en ese sentido, ¿no? Pero a grandes rasgos les podría decir a lo mejor que los verbos que son copulativos y los verbos que son transitivos en muchos casos no necesitan llevar dos puntos o en general piénsenlo de esa otra forma, ¿no? Si quieren, lo vamos a agregar aquí como una especie de nota para que no lo olviden. A ver, vamos a ponerlo por acá. Nota. Regularmente los verbos no van sucedidos por dos puntos, a menos que el verbo introduzca una cita textual o un listado vertical,
¿no? Para ese caso sí podría ser correcto. Si yo convirtiera la segunda oración en un listado de forma vertical, ahí sería válido colocar los dos puntos después de ese son. Esa sería una alternativa para que pudiera ser correcto. Pero lo vamos a plantear así. Regularmente los verbos no van sucedidos por dos puntos, a menos que el verbo introduzca una cita textual o un listado vertical, ¿no? Pensémoslo de esa forma. Y a lo mejor podrá haber algunas excepciones, pero ya no serían tantas, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión con respecto a esta notita, ¿sí? Entonces, ya les digo, si yo convierto el ejemplo número 2 a son y aparte pongo un listado de manera vertical, leer, viajar, andar en bicicleta, ya sería correcto, por ejemplo, ¿no? Pero así a renglón corrido, definitivamente mal. Em, por lo que acabo de decir, Hernández, ¿no? Con respecto al verbo son, porque ya es un verbo copulativo y ya está uniendo las dos partes como tal. En ese orden, por ejemplo, podría funcionar, Navarro. Cuando un verbo tiene la función de introducción, no lleva dos puntos. Exacto, ¿no? Esa sería la cuestión. Bueno, entonces ahí tenemos algunos ejemplos de lo que estábamos comentando, ¿no? Cómo introducimos listados explicativos, sobre todo cuando no existe este nexo o un elemento relacional, ¿vale? Entre estos elementos. En el primer ejemplo, ¿qué nexo sustituiría a los dos puntos? Pues es que no hay un nexo, ¿no? Justo. Y porque justo no hay un nexo que pueda sustituir a los dos puntos, por eso tenemos que colocar los dos puntos forzosamente, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión de manera concreta, Rodríguez. Como no existe un nexo que me ayude claramente a relacionar los dos segmentos, tengo que colocar forzosamente esos dos puntitos. Lo mismo en el ejemplo de abajo, ¿no? Tengo varias aficiones y luego listar las aficiones o enumerar las aficiones, como no existe un nexo específico que podamos utilizar, tenemos que usar los dos puntos, ¿vale? Esa sería la cuestión con respecto a esos ejemplos. ¿Ok? Bueno, ya saben, si tienen cualquier pregunta, ahí la van agregando. Por lo pronto yo voy a empezar a escribir la información que corresponde al uso número 2, ¿no? Y entonces vamos a hablar con respecto al uso número 2, justo de cómo podemos introducir citas textuales, ¿no? Introducen citas textuales. Déjenme ver aquí algunos ejemplos. Ojo, nada más como adelantarnos un poquito. Hay que recordar que las citas textuales o las palabras que textualmente retomamos de otros autores, ahí lo que sucede es que las escribimos entre comillas, ¿no? Nada más para hacer la aclaración y que no se les vaya a olvidar. Ay, estorba ahí la nota un poco. Déjenme la voy a mover hacia acá. Ahí está. Bueno, entonces ahí tendríamos otro uso, ¿no? Y vamos a poner algún par de ejemplos con respecto a ello. Entonces, con dos puntos introducimos citas textuales o palabras textuales y recuerden que estos segmentos se tienen que representar entre comillas, ¿no? Y son los que dijimos que, por ejemplo, de forma regular se van a escribir con mayúscula después de los dos puntos, ¿no? Ahí en los ejemplos de arriba, como claramente seguimos hablando de la misma oración, de la misma idea o del mismo enunciado, pues tenemos que escribir con minúsculas, ¿no? Entonces, les pongo por aquí algunos ejemplos. Ahí tendríamos un ejemplo. Ya lo dijo Ortega, ay, se me fue el punto ahí. Ya lo dijo Ortega y Gasset, dos puntos, ¿no? Para introducir a las palabras textuales de este autor. La claridad es la cortesía del filósofo. Tenemos entre comillas, estamos iniciando con mayúsculas, que es normalmente o que es lo habitual con respecto a las citas textuales, y el punto, ¿no? Que ya sabemos que el punto final del enunciado no se coloca dentro de las comillas, en este caso de cierre, sino que va después, ¿no? Entonces tendríamos un ejemplo por ahí. Pongamos uno más. A mi maestro no le gustan mis lecturas. Dice, la literatura juvenil no es literatura. Funciona, bueno, o sea, la construcción me parece un poco extraña, Vázquez, ¿no? Am, Sobre todo con el dice en este contexto, ¿no? O en esta situación.
Entonces yo la reconstruiría un poquito porque puede parecer extraña, o a lo mejor en todo caso tal vez cambiar la coma por un punto y coma. A mi maestro no le gustan mis lecturas, punto y coma, dice la literatura tal, tal, tal. Pero me genera un poco de ruido la construcción, ¿no? En cuanto a ese ejemplo, ¿vale? Para que lo tengas ahí en consideración. Les voy a poner por aquí otro caso. Ok, ahí tendríamos otro ejemplo. Me faltaron las comillas de cierre, perdón. ¿Te acuerdas de lo que decía la abuela cada que despertábamos tarde? Vean, es una pregunta, pero esa pregunta introduce a otro segmento y no hay ningún problema, ¿no? Después de la interrogación, en este caso, puedo tener dos puntos, no pasa absolutamente nada, como lo tenemos ahí. Dos puntos, introducimos a la frase específicamente, camarón que se duerme, me falta el acento aquí en camarón, perdón. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? Cerramos las comillas y el punto final, ¿no? Esta sería la cuestión con respecto a este otro ejemplito, ¿vale? Entonces, con estos dos ejemplos yo creo que queda bastante claro con respecto a la cuestión de introducir citas textuales o palabras que se retoman de forma textual o literal sobre autores, sobre obras, sobre libros, ¿no? Sobre personajes y demás. Este tipo de cuestiones son las que vamos a poner entre comillas, ¿vale? Y regularmente tendrán que ir introducidas por dos puntos y escritas justo entre comillas, iniciando con mayúscula, ¿no? Ojo, regularmente habrá casos excepcionales, pero los casos excepcionales, por ejemplo, en cuanto a las comillas con minúscula, las vamos a mencionar cuando estemos hablando de las comillas en concreto. Em, entonces, ahí tendríamos este aspecto. Ándale, ¿no? Yo creo que está más adecuado ese ejemplo o esa construcción que propones ahora, Vázquez. A palabras de mi maestro, la literatura juvenil no es literatura. Bien, es adecuado. Mi mamá siempre decía, cuídate que por ahí matan. Funciona, ¿no? Efectivamente funciona también. Lo que dice, dos puntos y pues finalmente la cita textual, ¿no? No, la coma que tenemos en el refrán no es hiperbática, es una coma más bien que me separa dos oraciones, ¿no? Son dos oraciones realmente diferentes, pero dependientes, ¿no? Si se dan cuenta, una oración es camarón que se duerme, oración uno. Oración 2 se lo lleva la corriente, ¿vale? Entonces, como son dos oraciones diferentes, pero dependientes entre sí, por eso estamos utilizando esa coma de manera concreta, ¿vale? Entonces, no es ni hiperbática no tiene un nombre específico, ¿no? Simplemente nos sirve para relacionar dos segmentos que son claramente dependientes el uno del otro. Y como tienen esta relación o esta cuestión específica de dos, de interdependencia, quiero decir, necesitamos por ahí colocar esa comita, ¿vale? Bueno, entonces, ahí tenemos los ejemplos. También allí puede llevar los nombres de algunos libros entre comillas. Sí, claro, ¿no? En qué ejemplo, por ejemplo? Perdón. O sea, sí podemos poner los títulos de libros entre comillas, ¿no? O sea, a eso me refiero con que sí, claro, que los títulos de obras, como libros, como pinturas, como cuadros, como periódicos, etcétera, se escriben entre comillas. Entonces, si tú estuvieras introduciendo, por ejemplo, a un listado de obras que leíste, ¿no? Podrías decir, este mes leí tres libros, dos puntos, ¿no? E introduces entre comillas, pues los títulos que hayas leído, ¿no? Específicamente. Aunque eso sería más una cuestión que correspondería al primer uso, ¿no? Sería más como introducir a un listado explicativo, pero de qué es correcto, ¿no? Introducir un listado de obras o de libros, entre comillas, porque finalmente son títulos de obras, estaría bien. Pero te reitero, la regla correspondería más al primer uso que al segundo, porque en el segundo forzosamente se trata de esta cuestión de citas textuales o palabras textuales, ¿vale? Bueno, entonces voy a cambiarlo. Entonces, si van a hacer una captura de pantalla o una fotito o algo para que la vayan haciendo de una vez.
Vale, ¿listos? Ok, vamos a la siguiente. Ponemos número 3. Vamos a poner que los dos puntos pueden sustituir distintos tipos de nexos o establecer distintos tipos de relaciones. Y vamos a especificar sobre todo a qué tipos de nexos pueden sustituir los dos puntos o qué tipo de relación pueden establecer los dos puntos de manera concreta, ¿no? Entonces, con los dos puntos podríamos, por ejemplo, expresar relaciones como de causa-efecto, ¿vale? Podríamos también sustituir cuestiones, bueno, que ahí está como tanto lo causal como lo consecutivo, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de causa-efecto, ahí la cuestión tiene que ver con la razón y la consecuencia, ¿no? Esta sería la cuestión con respecto a esta función que podría desempeñar los dos, perdón, ahí dice DOA, ¿no? Tendría que ser dos puntos, ¿vale? También podrían introducir, ahorita regreso a la pantalla anterior, ¿vale? Sobre todo relaciones de causa-efecto, conclusiones, ¿vale? Bueno, entre otras, ¿no? Estas serían como las más habituales. Relaciones de causa-efecto e introducción a conclusiones las podríamos realizar también a través de los dos puntos. Y en ese caso nos vamos a dar cuenta de cómo lo que se hace es básicamente la sustitución de un nexo, la sustitución de la palabra que regularmente podría estar estableciendo ese tipo de relación de conclusión o ese tipo de relación de causa o de efecto, ¿no? Entonces vamos a escribir algunos ejemplos para que podamos observar esto que se está comentando aquí. Entonces, pongo por acá. Vean este ejemplo, ¿no? ¿Qué están haciendo los dos puntos? ¿A qué podrían estar sustituyendo? ¿Qué tipo de relación creen que tenemos acá? Se ha quedado sin trabajo, dos puntos. No podrá ir de vacaciones este verano. Entonces, ¿qué nexo estaríamos sustituyendo o qué relación estaríamos estableciendo con estos dos puntos? Un por lo tanto, por ejemplo, ¿no? Efectivamente ahí estaríamos sustituyendo al nexo consecutivo o a la consecuencia, ¿no? Entonces tenemos antes la causa y el efecto, ¿no? La causa y la consecuencia específicamente. Bueno, en algún contexto lo podríamos entender como algo explicativo, pero yo creo que de forma muy evidente o de forma más sencilla o clara, se trata de una cuestión más bien consecutiva, ¿no? O sea, yo creo que podemos observar claramente que es la causa, perdón, la cuestión de la razón y luego el efecto, ¿no? Que tiene como efecto la razón previa o que tiene como consecuencia de manera específica, ¿no? No comí nada en el desayuno, me duele el estómago. Efectivamente es correcto, ¿no? Lo podemos agregar también por aquí, que sería el mismo tipo de relación. Lo voy a poner de todos modos, pero es el mismo tipo de relación. Entonces, ahí tendríamos otro ejemplo, ¿no? Igual, estos dos puntos podrían estar sustituyendo sin ningún problema, sobre todo a una cuestión de consecuencia o consecutiva, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos donde podamos ver una relación diferente. Metieron. Ahí tendríamos otro ejemplito para que veamos esta cuestión de, en ese sentido, introducimos a una cuestión también concluyente, ¿no? Sobre todo a aspecto concluyente. El arbitraje fue injusto y se cometieron demasiados errores. Dos puntos. Al final se perdió el partido, ¿no? Entonces, esta sería una cuestión. Ojo, recuerden que ya hemos comentado, por ejemplo, lo hemos visto con la coma y el punto y coma. Ya hemos visto cómo la coma y el punto y coma pueden compartir algunos usos, ¿no? Como en listados, podríamos usar coma y punto y coma, solo que ahí tendríamos que ver si es simple o compuesto, como antes de conjunciones o de nexos, pero ahí también tendríamos que
pensar en algunos otros aspectos específicos como la extensión, qué tan complejas son las partes que se están relacionando. Y ahí hemos visto cómo finalmente el uso de la coma y del punto y coma puede llegar a convivir, ¿no? Digamos, o que puede llegar a incluso a confundir de pronto, ¿no? A veces podríamos utilizar cualquiera de los dos y a veces es uno o es el otro. Algo similar puede suceder también con algunos contextos del uso de los dos puntos. En algunos casos, los dos puntos también podrían funcionar de la misma manera en la que podría funcionar un punto y coma. El último ejemplo es un ejemplo de ello, ¿no? O la última oración es un ejemplo de ello. El arbitraje fue injusto y se cometieron demasiados errores. Se dan cuenta que también podríamos usar sin ningún problema punto y coma, ¿no? Al final se perdió el partido. ¿Por qué podríamos utilizar punto y coma? Porque son dos oraciones que se pueden entender por separado, ¿no? Pero que finalmente hablan del mismo tema, ¿no? O guardan esta relación temática. Se pueden entender de manera independiente, hablando sintácticamente, hablando de sintaxis, pero les reitero, el tema es el mismo. Entonces, ahí sucede eso, sucede siempre eso, y al final estos son los aspectos o algunos de los aspectos que tienen que ver con el estilo, ¿no? Ya como personas, más adelante cuando termine el curso, si se consideran personas que fácilmente ya pueden manejar los signos de puntuación, pues entonces pueden empezar a desarrollar su estilo, ¿no? Poco a poco se van a ir dando cuenta, conforme más lo estudien y más lo vean y más lo desarrollen, se van a ir dando cuenta de estos aspectos, que eventualmente los usos que sean compartidos entre distintos signos de puntuación van a recaer a la manera en la que a ustedes les guste o al estilo que les agrade, ¿no? Entonces, ese último ejemplo podría ser en este caso la cuestión. Sí, tenemos un ejemplo de conclusión, ¿no? Efectivamente, en el último caso. ¿Qué más ponen por acá? Entonces se podría hacer que también puede sustituir. O sea, no que los dos puntos puedan sustituir al punto y coma, sino que los dos puntos pueden sustituir nexos y también el punto y coma puede sustituir nexos, ¿no? Entonces, más que pensar que un signo de puntuación sustituye a otro signo de puntuación, en este caso, tanto punto y coma como dos puntos pueden sustituir en algunos casos el mismo tipo de nexo, ¿no? Eso es lo que podríamos pensar de manera más concreta. Dejó la Facultad de Medicina para estudiar letras. El éxito se encuentra en distintos lugares. También es correcto, ¿no? Es correcto el ejemplo. Ahí sin ningún problema podríamos introducir esa segunda parte con los dos puntos. Eh, Ahí podríamos pensar en, bueno, ¿qué relación identificas en este caso, Vázquez, en este ejemplo que escribes? Puede ser una relación explicativa, por ejemplo, ¿no? O sea, como, ¿qué significa que dejes de estudiar algo, ¿no? Específicamente, que de todos modos puedes encontrar el éxito sin necesidad de estos aspectos que se podrían suponer en todo caso, ¿no? Como dejar la medicina para estudiar letras, ¿no? Entonces ahí te podría ser una cuestión también en ese sentido. Llovió mucho en la mañana, dos puntos, no puede ir a la escuela, funciona. También funciona, ¿no? Cedillo, es un ejemplo correcto. Si se dan cuenta, ¿cuál es el tipo de relación que más fácilmente se da con los dos puntos? Pues esta cuestión de causa-efecto o la cuestión de consecuencia, ¿no? Efectivamente, esa sería la cuestión. La que es más sencilla de representar con los dos puntos es una relación de causa-efecto, la causal, o de consecuencia. Es lo más sencillo de representar con los dos puntitos, ¿no? Entonces, no significa que sean las únicas, simplemente son las más comunes o las más sencillas de representar. Entonces, aquí lo importante con respecto a este punto número 3 sobre los dos puntos es recordar que los dos puntos en algún contexto bien pueden estar sustituyendo un nexo, una conexión entre ideas diferentes y estableciendo relaciones distintas como causa-efecto, conclusiones o consecuencias, ¿no? Por mencionar algunos casos. Llegué tarde, dos puntos, el tráfico estaba terrible. Correcto, ¿no? Justo ahí la relación también puede ser causal. Llegué tarde porque el tráfico estaba terrible. Entonces, en lugar de usar el porque, nada más pones los dos puntitos, ¿vale? Creo que queda bastante claro este uso o este ejemplo, ¿no? Vamos al punto número 4 ahora. Vamos a hablar de que después de dos puntos, o más bien que ponemos dos puntos después de fórmulas de saludo, ¿no? Escribimos dos puntos después de fórmulas de saludo en cartas y documentos oficiales, ¿vale? Y vamos a esclarecer.
el cuerpo del documento. ¿Se entiende a qué nos referimos por el cuerpo del documento, no? O sea, el contenido del documento, a eso me refiero. El cuerpo del documento o de la carta, o la carta, eh, se iniciará en un renglón aparte con mayúsculas, ¿no? Esa sería la cuestión a recordar con respecto a este uso número 4. Vamos a poner ahora algunos casos. A quien corresponda, ¿no? Que esa es una fórmula de saludo, sobre todo en documentos oficiales, ¿no? En oficios específicamente. Entonces, tenemos la fórmula de saludo, después de la fórmula de saludo deberíamos colocar dos puntos y en una línea aparte, con mayúscula, iniciamos el documento, ¿no? Iniciamos el cuerpo del documento, quiero decir. Y vamos a poner por medio de la presente y el resto, ¿no? Ponemos puntos suspensivos nada más para que no vamos a escribir todo un texto. Aquí, por aquí plantean otro ejemplo. Está bien tu ejemplo, solo que en o sea, en este caso específico, Angélica no funciona como vocativo. ¿Qué dirá, Piénsalo y piénsenlo todos, ¿no? Un poquito. Mi más querida Angélica. Si yo lo digo de esa forma, o si lo pensamos en la forma en la que está al menos estructurado tu saludo, esa Angélica no está funcionando como un vocativo. No es como que te diga, hey Angélica, y después de eso el mensaje que se quiere transmitir sea mi más querida. Está extraño, ¿no? Sería extraño. Entonces, em, estoy tratando de pensar como de qué manera podríamos reconstruir este saludito para que se pudiera convertir en algo vocativo, pero no me viene a la cabeza una opción. Entonces, eh, o sea, está bien poner el nombre, ¿no? No pasa nada. Mi más querida amiga es equivalente a decir mi más querida Angélica. Lo único que quiero que quede claro es que Angélica en este contexto no puede funcionar como un vocativo porque directamente le estás hablando a Angélica, no la estás nombrando primero para darle el mensaje, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Pero lo que me importa o lo que quiero que quede claro es esta cuestión, que Angélica aquí no funciona como vocativo, ¿vale? Si lo quisieras hacer como una especie de vocativo, podrías poner un saludo más básico, ¿no? Eh, como hola, Angélica, dos puntos, ¿no? Y ahora sí, introduces al cuerpo de la carta, ¿no? Esa podría ser una opción para que pueda funcionar como una cuestión vocativa, ¿vale? Entonces, ojo ahí. Lo voy a dejar así, como tú lo escribiste, solo quitamos la coma, porque no puede ser un vocativo en este caso. Entonces, mi más querida Angélica y aparte, ¿no? El cuerpo del documento, iniciando con mayúscula, tengo muchas cosas que contarte. Y bueno, el resto, ¿no? Entonces, ahí tendríamos un uso más con respecto a los dos puntitos. Yo creo que este uso número 4 es muy sencillo y no creo que represente mayor dificultad, ¿no? Con respecto a la cuestión de los dos puntos, ¿vale? ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí o alguna duda con respecto a los usos número 3 y número 4 de manera concreta? Querida Angélica también, ¿no? Querida Angélica, dos puntos, ¿no? Y luego el cuerpo del documento, ¿vale? Bueno, a ver, le regreso tantito porque me están pidiendo que ponga la pantalla anterior. Ahí está, para los que no pudieron hacer captura o tomar fotografía de esta primera pantalla, ahí lo tienen, ¿no? Tenemos los usos específicos número 1, número 2 y volvemos a en la que estábamos para que puedan guardar los usos número 3 y número 4, ¿vale? Ok, ¿tenemos alguna pregunta o alguna duda?
Nos falta mencionar como un par de cosas que no deberíamos hacer con los dos puntos, pero no creo que nos dé tiempo de terminarlo. Nos faltan 5 minutos nada más. Nos falta mencionar simplemente que, por ejemplo, no escribimos dos puntos después de preposiciones o no escribimos dos puntos después de ciertos nexos, porque como ya acabamos de mencionar o ya dijimos en el punto, si mal no recuerdo, en el punto número 1, estábamos mencionando, ¿no? Eh, en la generalidad decíamos más bien, los dos puntos sirven como un elemento relacional, sirven como un nexo, ¿no? Y entonces recuerden que las preposiciones y muchos de los nexos tienen esa misma función, funcionar como nexo entre partes, ¿no? Entre segmentos oracionales. Entonces, eso era lo que quería que registráramos con respecto a lo que no podemos hacer con los dos puntos. Es algo que ya comentamos en los seminarios y que de forma indirecta también ya comentamos en las generalidades con respecto a los dos puntos y en el primer uso, ¿no? Entonces, lo agregamos, de todos modos, lo vamos a agregar de forma escrita, pero ya será para el día lunes, ¿no? Ahorita les voy a pasar asistencia rápidamente. Voy a quitar esto, ¿está bien? ¿Puedo quitar ya la pantalla? Bueno, no, en realidad no necesito hacerlo. Ahí lo voy a dejar. Hoy es viernes 6. Está Acosta Jiménez.